mi fuerza, mi poder y mi tesoro quieres ser. Eres todo para mí. Joya preciosa de mi hogar, nunca te quiero abandonar. Vive en mí, Señor. Eres mi fuerza, mi poder y mi tesoro quieres ser. Eres todo. Ha llegado el momento de escuchar la palabra de nuestro Dios, ha llegado el momento de escuchar la voz de nuestro Dios por medio de nuestro hermano Jairo Mármol, a quien le pido en este momento que active su micrófono y nos ministre la palabra de esta noche. Que el Señor te bendiga, Jairo. Buenas noches, mis amados hermanos, que Dios los bendiga a todos. Espero que tengamos un buen sonido desde acá. Perfecto. Es maravilloso pensar, quiero trasladarlos a un contexto de cuando Pedro estaba en la última cena, cuando estaban celebrando la Pascua, cuando estaban cantando himnos. Pedro, dentro de ese escenario, estaba dispuesto a dar su vida por el Señor. ¿Y por qué quiero traer esto a la mente de nosotros? Porque es maravilloso cuando estamos, mis amados hermanos, en este momento de oración, de alabanza, de escuchar estos cantos. No cabe ninguna duda que nuestro ánimo, nuestro corazón está dispuesto a todo, absolutamente a todo. Pero me pregunto y quiero que ustedes reflexionen, mis amados hermanos, ¿qué sucede cuando ya estamos en el mundo que nos abruma? Cuando estamos en ese mundo que nos atropella, cuando ya estamos en esa vida real que muchas veces nos golpea con violencia, cuando estamos en ese mundo que nos golpea con enfermedades, que nos golpea con la muerte. ¿Qué sucede cuando ya estamos en ese mundo, cuando tenemos que enfrentar un hospital, cuando tenemos que enfrentar una sala de urgencias, cuando tenemos que enfrentar una sala de cuidados intensivos? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa por nuestra mente? ¿Qué pasa por nuestro corazón cuando una enfermedad se prolonga por mucho tiempo? ¿Qué sucede cuando vemos la muerte de un pequeñito, de un niño? No cabe duda que aquí en este momento nuestro corazón, nuestro ánimo, estaríamos casi que listos para decir lo que dijo Pedro: mi vida la daría por ti. Pero quiero trasladarlos a ese escenario. ¿Por qué? Porque es en ese escenario, mis amados hermanos, que a veces nos preguntamos. Esta pregunta creo que muchos nos la hemos hecho. ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué vemos ministros de la palabra entregados, dedicados, que enferman y mueren? ¿Por qué, Señor? A veces nos preguntamos. Pues esta pregunta, mis amados hermanos, recorre también algunas páginas de la Biblia. Muchos la hicieron esta pregunta. Y el pasaje que hoy quiero que consideremos está en Juan capítulo 9. Vamos ahí porque esta pregunta la vamos a encontrar ahí. Y incluso vamos a encontrar un poco más de ello. Mire lo que dice en Juan capítulo 9, verso 1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó,
Ellos están preguntando, ¿por qué este hombre está ahí? ¿Por qué este hombre es ciego? ¿Por qué este hombre está sufriendo? Si nosotros nos alcanzamos a imaginar el sufrimiento y el dolor de este hombre, tiene que haber sido inmenso. Ciego de nacimiento, nunca vio la luz, no conoce los colores, no conoce la naturaleza, no puede distinguir el sol, las estrellas, no puede ver las maravillas de nuestro Creador, no puede ver absolutamente nada de lo hermoso que podemos observar nosotros. Y lo que es más, nos damos cuenta por el versículo 8 que este hombre estaba dedicado a la mendicidad, era un mendigo. ¿Qué indica eso? Más adelante, en el verso 20, vamos a encontrar que tiene padres, que tiene papá y mamá. ¿Pero qué quiere decir esto? Que este hombre, aparte de ser ciego, su familia lo abandonaron. Sí, lo abandonaron y no encontró otro camino que dedicarse a la mendicidad, a ser un mendigo. Cuánto dolor, cuánto sufrimiento, cuánta angustia en este hombre. ¿Qué tiene que haber pasado por la mente de él, por su cabeza, al encontrarse en esas condiciones? Si era el mendigo promedio de Jerusalén, este hombre seguramente estaba sucio, maloliente y muy maltratado. Pero Jesús se detuvo, un día de esos que él caminaba, se detuvo a ver este hombre. Algo le llamó la atención al Señor, y vamos a ver más adelante qué fue lo que le llamó la atención. Pero el Señor se detiene, y los discípulos están preguntándose ¿por qué? Y ellos tienen casi que la respuesta que en aquel entonces muchos manejaban y muchos tenían. Sin duda, este hombre está sufriendo porque ha pecado. O él o sus padres fueron pecadores. Entonces, en el sufrimiento y en el dolor de este hombre, los discípulos del Señor están viendo pecado. ¿Cuántas veces hemos pensado nosotros lo mismo, mis amados hermanos? ¿Cuántas veces hemos pensado que el dolor y el sufrimiento es por el pecado? ¿Cuántas veces lo hemos meditado? Sí, mi amado hermano. ¿Cuántas veces hemos pensado cuando algo no está saliendo bien, qué he hecho para estar sufriendo esta condición? ¿Qué hice para que esta situación pueda estar en mi vida? Sí, quiero que reflexionemos mucho en eso, porque los discípulos del Señor están viendo pecado. Y miren que aquí hay algo que ellos ni siquiera se detenían a analizar. Si fue ciego de nacimiento, ¿cómo es posible que el pecado de él le hubiera sido o se le hubiera imputado para darle este castigo? No era posible. ¿Cómo en el vientre de su madre pudo haber pecado para nacer ciego? No era posible. Bueno, pero tampoco era posible que sus padres hubieran tenido la culpa, porque la palabra de Dios dice claramente: ni los padres llevarán el pecado de los hijos, ni los hijos llevarán el pecado de los padres. Entonces, ninguna de las dos situaciones en la cual pensaban los discípulos tenía asidero en la Biblia, pero sí era un pensamiento muy común, como hoy lo pensamos también, como hoy lo pensamos. Entonces, yo quiero que miremos, los discípulos están viendo en el sufrimiento de este hombre pecado, ¿verdad? Pero necesito que miremos
a través de los ojos del Señor en el sufrimiento de este ser humano, de este ciego que es un mendigo. Dice la palabra de Dios, respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, no, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Esto es lo que quiero, mis amados hermanos, que pensemos el día de hoy, cuando estamos en el mundo real. Las obras de Dios se manifiestan en el dolor muchas veces. Las obras de Dios se manifiestan en el sufrimiento. Las obras de Dios se manifiestan en la angustia. Las obras de Dios se manifiestan cuando la noche está más oscura. Ahí se manifiestan las obras de Dios. Y eso es lo que quiero que aprendamos a ver, mis amados hermanos. ¿Sí? Que aprendamos a ver la obra de Dios manifestándose en la vida de muchos hermanos, de muchas personas, mis amados hermanos, que quizá en ese cuarto de soledad, en esa UCI, en esa sala de urgencias, aprendamos a ver que la obra de Dios se está manifestando cada día. Sí, porque muchas veces detrás de cada tragedia, detrás de cada dolor, de cada angustia, de cada sufrimiento, la obra de Dios se está manifestando. La obra de Dios se está haciendo patente, ¿sí? Aun cuando hermanos fieles están muriendo causa una enfermedad o a esta enfermedad que nos está aquejando. Sí, la obra de Dios se está manifestando. Podemos ver que muchas personas, a través de tanto dolor, de tanto sufrimiento, han reconocido a Dios. Que muchas personas, a través de tanto dolor, de tanta angustia, de tanto sufrimiento, han empezado a proyectar un cambio de vida. La obra de Dios manifestándose. La obra de Dios haciéndose visible en medio de la angustia, en medio del dolor. ¿Sí? Eso es lo que quiero que pensemos. Porque, miren mis amados hermanos, muchas veces, nuestros ojos están, o como los discípulos, mirando pecado. O también como dice aquí el verso 8. Mira lo que dice el verso 8. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, ya el Señor lo había sanado, luego miraremos ello, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? ¿No es este el que se sentaba y mendigaba? Los vecinos habían aprendido a ver en ese hombre un mendigo. Sí, habían aprendido a ver una persona que no tenía valor. Habían aprendido a ver en ese hombre, permítame en esta expresión, porque cuando vemos un mendigo que molesta y que fastidia, lo vemos muchas veces como un estorbo. Sí, eso habían aprendido a ver los vecinos. Los discípulos miraron pecado. Los vecinos, los conocidos de él, miraban un mendigo, una persona que estorbaba, una persona que quizá dolía mal y que fastidiaba. Pero no miraban la gloria de Dios, no miraban la obra de Dios manifestándose en este joven. No miraban eso, no miraban eso. Pero déjeme decirle algo más, mi amado hermano. Miremos en el versículo 14. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Y él les dijo, me puso lodo sobre los ojos
y me lavé y le veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Los fariseos, a través de la sanidad de este hombre, veían a Jesús como un pecador. Eso miraban los fariseos. Mire usted, mire cómo las personas tienen diferentes formas de ver las circunstancias. Los discípulos veían pecado en el paralítico o en sus padres. Los vecinos miraban a un mendigo, un ser que estorbaba, un ser que olía mal. Los fariseos miraban pecado en Jesús, e incluso, avance ahí en el capítulo 9 que estamos mirando, mire lo que dice el versículo 24. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Le están diciendo los fariseos, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. ¿Sabe lo que le están diciendo los fariseos? Di la verdad. Tú eres un mentiroso. ¿Cómo nos vienes a decir que ese hombre te sanó? Tú estás mintiendo. ¿Ah? Mire lo que miraba. Mire las diferentes ópticas de ver esto. Mire, lo miran como un mentiroso, miran como un pecador a Jesús, lo miran como un mendigo, los discípulos miran pecado, pecado en él, pecado en sus padres, y el Señor dice, no, lo que hay que ver es que las obras de Dios tienen que manifestarse en él. ¿Cuántas veces no aprendemos a ver esa parte? ¿Cuántas veces vemos todo lo demás? Ojo, todavía viene algo más difícil. Mire usted, versículo 19. Y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo? Ahora están con los padres de este joven. ¿Es este vuestro hijo? ¿El que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. ¿O quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene. Preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. ¿Sabe cómo lo vieron los padres? Como un problema. Sí, edad tiene. Pregúntenle a él. Nosotros no tenemos nada que ver con eso. ¡Qué tremendo! Sus propios padres lo acaban de ver a este joven como un problema. Nosotros no queremos ningún problema. Así lo miraron sus padres, mis amados hermanos. Mire, qué cantidad de miradas en este paralítico, en este ciego de nacimiento. Pero el Señor miraba en este hombre la oportunidad de que la obra de Dios sea manifiesta, de que la obra de Dios sea visible, de que la obra de Dios pueda llegar a ser visible. Es maravilloso. Entonces necesitamos, mis amados hermanos, necesitamos aprender a ver en todas las dificultades, en el dolor, en la angustia, en el sufrimiento. Necesitamos aprender a ver la obra de Dios. Necesitamos aprender a ver la manifestación de la obra de Dios, que es posible. ¿Sí? Que pase lo que pase, suceda lo que suceda, la obra de Dios siempre será visible. Entonces, mire, el Señor dice, en 9:4 dice, me es necesario hacer la obra del que me envió
entre tanto que el día dura. Viene la noche viene cuando nadie puede trabajar. Mis amados hermanos, si queremos que la gloria de Dios sea notoria, es tiempo de trabajar. Es tiempo de hacer la obra de Dios. Es tiempo de predicar la palabra. Es tiempo de llevar el evangelio en medio del dolor, del sufrimiento, de la angustia. Es tiempo, mis amados hermanos, de llevar el consuelo. Y por eso, este es un bonito espacio, un bonito momento de fortaleza, de ánimo para todos. ¿Por qué? Porque eso es lo que necesitamos. Trabajar mientras el día dura. Viene la noche, dice el Señor, cuando nadie podrá trabajar. Viene la noche cuando ya no será posible hacer nada. Entonces, mis amados hermanos, qué hermoso pensar que nosotros, a través de llevar la palabra, de llevar consuelo, de llevar ánimo, de estar pensando siempre en la obra de Dios, podemos hacer que la obra de Dios se manifieste. Podemos hacer que la obra de Dios sea notoria. Podemos hacer que la obra de Dios sea visible a los ojos de muchas personas. Sí, este es el momento para que podamos nosotros hacer ese trabajo. Entre tanto, dice que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y eso es lo que necesitamos, mis amados hermanos. Así como el Señor es luz y nosotros también somos luz, alumbrar en esos cuartos de hospital, alumbrar en esas salas de urgencias, alumbrar en esas casas que han sufrido dolor, que han sufrido ausencias, pérdidas, alumbrar donde hay golpes, donde hay enfermedad, haciendo ver la gloria de Dios, que la obra de Dios está manifestándose, que la obra de Dios se está haciendo visible, mis amados hermanos. Dice la palabra de Dios, el Señor preparó el mejor de los colirios. El mejor de los colirios, en el versículo 6 dice, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó el lodo en los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Mire la obra de, mire, ni él había pecado ni habían pecado sus padres. Estaban equivocados los discípulos. Ni era un estorbo, ni era un problema, ni Jesús era un pecador, ni este hombre era un mentiroso. Este hombre estaba aquí en la tierra y había nacido ciego para que la obra de Dios se manifestara aquí en la tierra, para que los hombres pudieran ver el poder de Dios, para que los hombres pudieran ver que lo que Jesús había dicho unos días atrás, que Él era la luz del mundo, era efectivamente eso, que Él podía dar la luz a todas las personas. Eso es lo que estaba pasando. Para eso había nacido ese hombre. Y cuántas situaciones difíciles, mis amados hermanos, que están rodeando nuestra vida. Cuántas personas que están con muchos problemas estarán ahí para mostrar la obra de Dios, el poder de Dios, para mostrar lo grandioso que es Dios. Para terminar, mis amados hermanos, versículo 37. Y le dijo Jesús, verso 36, respondiendo él dijo, ¿quién es Señor para que yo crea en él? Jesús le está diciendo, ¿verdad?
Le está diciendo a él, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y él le dice, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y dijo, creo, Señor. Y le adoró. Ese hombre había nacido ciego para que el poder de Dios se lo pueda ver en él. Y había nacido ciego para que adorara a Dios, para que honrara, para que glorificara a Dios. Mi amado hermano, para eso había nacido ciego. La respuesta no fue contestada, ni el por qué, pero sí se nos ha dicho el propósito, para qué nació con esa dificultad, con esa limitación. Mi amado hermano, vamos en este momento a darle la gloria, la honra a Dios. Vamos a orar, mis amados hermanos. Vamos a orar.